Ok. Hoy vamos a continuar con la discusión de los alcanos. Vamos a fijarnos ahorita en uno de los alcanos más simples que hay. Es la molécula del etano. Voy a dibujar ahorita esta proyección que se llama proyección de caballete. Es así como si estuvieran ustedes construyendo un isométrico. ¿Se acuerdan de sus clases de dibujo técnico de la secundaria y eso, que los isométricos se construían creo que a 30 grados, ¿no? Con respecto del plano. Entonces, aquí estaría situado el enlace carbono-carbono. Déjenme admitir a sus compañeros. Y los enlaces carbono-hidrógeno los voy a representar de esta manera. O sea, estoy tratando de representarlo de forma tridimensional. Hagan de cuenta que el enlace pizarrón, más o menos a unos 30 grados. Las distancias de enlace carbono-carbono, cuando tenemos una hibridación sp3 para los carbonos, se encuentran perfectamente promediadas. Son muy equivalentes de una molécula a otra, son muy parecidas. Entonces, la distancia característica anda por ahí del orden de los 1.53 angstroms. Las distancias carbono-hidrógeno son ligeramente más pequeñitas. Eso se debe a que el átomo de hidrógeno es más pequeño, entonces interpenetra mejor en la nube de los átomos de carbono. Y entonces esas distancias también son características, andan por ahí de 1.112 angstroms. Los ángulos de enlace son los ángulos de enlace característicos de la hibridación sp3. Entonces, en todos lados tenemos un ángulo de enlace de 109.5. O sea, tenemos una molécula perfectamente tetraédrica, o más bien, tenemos un ambiente perfectamente tetraédrico en torno de cada uno de los átomos de carbono. Ajá. Primera pregunta, ¿qué es un angstrom? Es una unidad de longitud. Ajá. ¿A cuánto equivale? Un angstrom se representa así con esta letra A con un circulito arriba. Es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. Muchas veces en la química lo van a encontrar representado en forma de centímetros. Eso se debe a que en muchas espectroscopías, por ejemplo en el infrarrojo, tenemos la longitud de onda expresada en centímetros a la menos 1. Esas son las unidades. Entonces es muy útil conocer la equivalencia entre un angstrom en unidades de centímetros. Sería 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Es lo más usual para los químicos. ¿Ok? Ahora, déjenme regresarme aquí a la cámara. A ver si lo alcanzan a ver. Este es un modelo tridimensional de la molécula de etano. Fíjense, lo que estoy haciendo es, en el papel del pizarrón, es representarlo de esta manera, así como a 30 grados con respecto de la horizontal. ¿Va? Lo voy a poner así de frente. Fíjense que un átomo de hidrógeno de enfrente se encuentra eclipsando a los átomos de hidrógeno de atrás. Ajá. ¿Qué pasará si yo giro el enlace carbono-carbono de esta manera? Ahora estoy viendo perfectamente los átomos de hidrógeno del carbono de atrás y los átomos de hidrógeno del carbono de adelante. ¿Qué pasa con la función de onda? O sea, ¿qué pasa con el orbital tipo sigma que está enlazando a los átomos de carbono? Si yo giro el enlace sigma, ¿se altera de alguna manera? ¿Cómo era simétricamente ese enlace sigma? Era radialmente simétrico con respecto del eje internuclear. ¿Voy a tener un cambio de fase o algo si yo hago un giro del enlace carbono-carbono? Supongo que no en el enlace sigma. En efecto, se permanecería inalterado porque
el cambio de fase, bueno, más bien no tengo cambios de fase por la característica de que es radialmente simétrico con respecto del eje internuclear. De hecho, el enlace sigma tiene la capacidad de todo el tiempo estar girando. ¿Y eso por qué? Porque los electrones no se encuentran fijos en la molécula, se encuentran intercambiándose de una posición a otra. Si se intercambian a otra posición, eso generaría una repulsión entre los sustituyentes que da como resultado que la molécula se trate de estabilizar y eso lo hace a través del giro del enlace sigma. O sea, el giro del enlace sigma tiende a tratar de disminuir la repulsión que hay entre los sustituyentes. Sin embargo, ¿cuál estado energético dirían que es más bajo? O sea, ¿quién tiene menor energía potencial? Este estado al que voy a llamar alternado o este estado al que voy a llamar eclipsado. El estado alternado. El alternado. Es algo que nosotros ya sabíamos de nuestro modelito BSPR. ¿Se acuerdan que colocábamos a los sustituyentes lo más lejanos los unos de los otros, no? En el estado alternado, los sustituyentes se encuentran más lejanos que en el estado eclipsado. En el estado eclipsado tengo que hay una repulsión entre los átomos de hidrógeno de uno y del otro carbono y eso hace que la energía potencial no sea un mínimo. Ahora, eso yo lo puedo representar en una proyección que se llama proyección de Newman. Hagan de cuenta que ahora voy a tener el enlace carbono-carbono perpendicular al plano del pizarrón, se encuentra entrando. Entonces ahí está un átomo de carbono, detrás está el otro. Adelante, ya estoy viendo ahorita al átomo de hidrógeno de adelante, perdón, al átomo de carbono de adelante. Yo tendría 3 átomos de hidrógeno, así. ¿Ah? Atrás se encuentra el otro carbono, eso lo voy a representar como una ruedita. Uy, está medio mal hecha, pero es una ruedita. ¿Ah? En el estado eclipsado, yo vería que los átomos de hidrógeno de atrás se encuentran eclipsados por los átomos de hidrógeno de adelante. Entonces lo voy a representar de esta manera, los pongo nada más chiquitos. Ajá. Esta se llama proyección de Newman. La contraparte del estado eclipsado sería el estado alternado. O sea, ahora tengo que, lo voy a representar de esta manera, ya no pinto al átomo de carbono. Este es el átomo de carbono de adelante con sus 3 hidrogenitos y el carbono de atrás tiene sus hidrogenitos en posiciones alternadas. Este es el estado de mínima energía del sistema. Ajá. Esta se llama entonces alternada. Si yo representara esto en un diagrama de energía potencial, vería que en esta coordenada se encuentra la energía potencial. La conformación, esto se llama un isómero conformacional, o sea, es la misma molécula, nada más que se encuentra en diferente disposición espacial. ¿Va? Un conformero alternado ocuparía un mínimo en la energía potencial, o sea, lo estaría viendo de esta manera. ¿Va? Mientras que un conformero eclipsado ocuparía un máximo en la energía potencial, estaría de este lado. La molécula finalmente sí puede pasar del estado alternado al eclipsado, nada más que tiene que vencer cierta energía de activación. O sea, nosotros tenemos que darle a la molécula una energía para que pase de un estado a otro. Pero finalmente nosotros estamos a un estado térmico, en un estado térmico que se encuentra encima del cero absoluto. Incluso al cero absoluto, los electrones no dejan de moverse, entonces de todos modos estarían intercambiándose los dos conformeros. Pero si yo le sacara una fotografía, por ejemplo, a un litro de etano en estado gaseoso, vería que como el 99% de las moléculas se encuentran en el estado alternado y solo un 1% se encuentra en el estado eclipsado. Eso se debe a que el estado alternado tiene menor energía, pero desde luego les decía, no es imposible que se pase de un estado a otro, o sea, simplemente se tiene que invertir esta energía, se llama energía de activación y yo puedo pasar de un estado al otro. Ahora, después de un estado eclipsado, yo volvería a pasar a un estado alternado y así sucesivamente. O sea que la energía del sistema estaría comportándose como de una forma sinusoidal.
¿Va? Vamos a calcular en nuestro programita cuál sería el mínimo en energía, nada más para que corroboremos que el estado alternado tiene que ser menos energético que el estado eclipsado. Entonces, déjenme poner aquí mi modelito. Vamos a hacer otra vez el cálculo de la teoría de funcionales de la densidad. Entonces ahorita voy a dibujar aquí a la molécula del etano. Ahí está el enlace carbono-carbono. El programa me permite saturar con hidrógenos. Entonces ahí los pongo con esta herramienta. Fíjense. Ya se encuentra ahí la moleculita, ¿no? Ahorita el programa me está dando una conformación eclipsada. ¿Ya vieron? Vamos a ver si esa conformación es el mínimo en la energía o si a la hora que yo hago la optimización geométrica tengo como resultado una energía menor. De acuerdo con nuestra predicción, la energía potencial menor vendría del estado alternado, pero vamos a ver. Vamos a decirle que calcule. Y que simplemente haga la optimización geométrica. Aquí le digo que haga la optimización geométrica. En realidad ahorita no me interesan tanto las propiedades, pero de todos modos le voy a decir que calcule los orbitales y la densidad electrónica. De los orbitales, pues vamos a ponerle que calcule HOMO y LUMO. Y un conjunto de 5 orbitales por encima y por debajo del nivel de Fermi. Y ya lo pongo a correr. Espero que no se tarde mucho porque tiene poquitos electrones la molécula. Mm. Ahí está. Tenemos una convergencia. Fíjense que solo se llevó 4 iteraciones y llegó a un mínimo en la energía potencial. Vamos a ver si ese mínimo corresponde a lo que nosotros pensamos. Déjenme cambiarle nada más aquí el estilo de la visualización. Este es el cálculo de salida. Le voy a cambiar la visualización. Palitos y bolitas. Vamos a ver. Me sigue dando el estado eclipsado. A ver, seguramente no estoy analizando bien el archivo de salida. Sigue siendo el estado eclipsado. Esto es un error en el programa. Esto en realidad no tiene que ser un mínimo en la energía potencial, pero ¿a qué se debe? Según esto sí convirgió. Puede ser, ya sé. Debe ser debido a que nada más hice la optimización geométrica, o sea, eso me está dando nada más las longitudes de enlace que constituyen el mínimo en la energía potencial, pero déjenme calcular entonces la energía. Puede ser que a la hora que calcule la energía, sí me dé el mínimo que yo quiera. Finalmente, la predicción de los datos es muy sensible a muchas cosas. Por ejemplo, el nivel de teoría que estamos utilizando. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije que el funcional LDA es de los más pinchones que hay y el PWC es de los más pinchones?
Y lo mismo pasaba con los datos que yo tengo acá de los orbitales que definen a los orbitales atómicos, ¿no? Entonces puede ser que vaya por ahí la cosa. Déjenme ver. Me sigue dando la geometría eclipsada. ¿Quién sabe a qué se deba? Seguramente es por el nivel de teoría. El programa lo interpreta como que a la molécula le da igual estar en esta conformación que en cualquier otro. Seguramente si le ponemos un nivel de teoría más costoso computacionalmente, entonces nos dé un resultado más acorde con lo que nosotros esperamos. Pero bueno, en todo caso, créanme cuando les digo que la conformación alternada tiene menor energía potencial que la conformación eclipsada. ¿Cómo se vería eso para una molécula más compleja? Por ejemplo, si nosotros pintamos al buteno, al N-buteno, ¿se acuerdan que esta era la estructura que pintábamos de forma taquigráfica, ¿no? Yo vería que en mi proyección de Newman, ahora me estoy fijando en este enlace carbono-carbono. Ajá. O sea, habría un metilo pegado a ese enlace carbono-carbono, que es este de aquí, y otro metilo pegado al enlace al carbono que se encuentra atrás. Sería este otro de acá. Lo demás serían hidrógenos, ¿no? Esta es la conformación alternada. Si yo hago que este enlace sigma gire en cierta dirección, vamos a pensar que gira en esta dirección, yo vería que después de la conformación alternada, voy a mantener fijo a este metilo, nada más voy a girar el de atrás, entonces llegaría a una conformación eclipsada, sería de esta forma. Aquí hay un hidrógeno, acá estaría, espérenme, déjenme ver, ajá, aquí hay otro hidrogenito, luego aquí estaría el metilo de atrás y aquí hay un hidrógeno, ¿no? Luego de esta conformación yo pasaría a esta otra que se encuentra también alternada, CH3, y ahora tendría al metilo de este lado. Lo demás van a ser hidrógenos. Y después de esa llegaría a otra que es eclipsada, en donde aquí está el metilo de adelante, acá está el metilo de atrás, y los hidrógenos se encuentran uno detrás de cada uno de los de adelante. ¿Cuál de estas conformaciones va a ser la de menor energía potencial? La que tenga más alejado los metilos. Ajá. ¿Y cuál es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La primera, creo. Exacto. Yo vería que esta es la conformación que tiene menor energía potencial. ¿Y cuál sería la que tiene mayor? O sea, ¿cuál es la más inestable? La última. La última. Esta sería la más pinchona, ¿no? Distribución asimétrica de las energías, fíjense. Acá estaría el mínimo en la energía potencial, que sería esta contribución de acá. Luego estaría llegando a un máximo local, que sería esta conformación eclipsada, ¿no? Esta sería la de acá. Luego pasaría a otro mínimo, pero ya no es un mínimo tan mínimo como el primero, sería esta de acá. O sea, quedaría como aquí arribita en energía, ¿no? Es esta de acá. Luego llegaría al máximo energético, que es el de la conformación de mayor energía, o sea, este corresponde a esta de acá. Y después de ahí, vuelvo a llegar a las contribuciones simétricas, o sea, llegaría otra vez a un mínimo local, un máximo local, y así. La distribución energética se vería de esta forma. Y así, empezarían a repetirse los niveles energéticos de cada una de ellas, ¿no?
Fíjense que en realidad las energías que yo necesito para la interconversión de los dos conformeros son bastante pequeñitas. Por ejemplo, de aquí a acá, si yo hago el cálculo, esto me lo puede dar mi simulación, yo tendría un cambio energético de 3.4. Las unidades son kilocalorías por mol. 3.4 kilocalorías por mol para pasar de un mínimo a un máximo local. Luego, entre estas dos, yo tengo nada más una diferencia energética de 0.8 kilocalorías por mol. Y luego, de esta a esta, yo tengo una diferencia energética que va de las 4.4 a las 6.1 kilocalorías por mol. Eso depende de cuál sea la molécula. En este caso lo estoy haciendo para el butano, pero si yo tengo moléculas diferentes, entonces cambiaría este valor. Por eso es que les estoy dando más bien un intervalo. Esto puede salir de los cálculos o bien de mediciones calorimétricas. También es posible hacerlas a diferente temperatura y eso me da experimentalmente cuáles son los cambios energéticos de una conformación a otra. ¿Ah? Este tipo de cosas, vamos, para nosotros no van a ser tan importantes, pero llega el momento en el que sí lo son. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos eh, moléculas de interés biológico como proteínas, etcétera, las proteínas se pueden desnaturalizar. ¿Qué es la desnaturalización de una proteína? Ya están llevando biología celular, ¿verdad? Sí. Que ¿Qué? rompemos sus interacciones y ya no funciona igual, vaya, ya no realizas una función. Exactamente, se pierde la función biológica, pero ¿eso a qué se debe? ¿Qué es la estructura primaria de una proteína? Puros enlaces Es cuando se rompen peptídicos. los puentes de hidrógeno, ¿no? No, esa sería ya No. secundaria, creo. O terciaria. Es otro nivel. Ajá. La estructura primaria nada más está definida por la secuencia de aminoácidos que la forman. ¿Están de acuerdo? Ahora, hay una estructura secundaria que me dice si la proteína va a ser filamentosa, si va a ser globular, etcétera, ¿no? Si es globular, la proteína puede viajar a través del torrente sanguíneo. Por ejemplo, algunas vitaminas, etcétera, son proteínas del tipo globular. La propia hemoglobina es una proteína del tipo globular, ¿no? Mientras que una proteína filamentosa, o sea, que constituya una estructura filiforme, una estructura larga, digámoslo así, está encargada de construir estructura, ¿no? Por ejemplo, la queratina en las uñas, en el cabello, es una proteína de tipo filiforme, mientras que la hemoglobina es una proteína del tipo globular. Nosotros en la clara de un huevo tenemos proteínas, ¿no? ¿Qué pasa cuando cocemos al huevo? Estamos desnaturalizando a las proteínas, es decir, estamos haciendo que cambien de conformación, que cambien su estructura secundaria. Si en la clara del huevo las proteínas tenían cierta función biológica, a la hora que desnaturalizamos, que estamos cambiando su conformación espacial, estamos haciendo que se pierda la función biológica. Entonces, este tipo de cálculos energéticos que tienen que ver con isómeros conformacionales son importantes desde el punto de vista biológico. O sea, nos pueden decir qué tanta temperatura va a aguantar una proteína, una vitamina, algo así, antes de que pierda su función biológica. Y todo parte de aquí. Es un análisis muy sencillo. Bueno, muy sencillo para una molécula como las que les estoy pintando, pero ya para una proteína se puede volver algo bastante complejo. ¿Y en qué se basa? Se basa sobre todo, una, en el giro de los enlaces sigma y dos, en algo que dijo por ahí un compañero suyo, en la pérdida o formación de nuevos enlaces de hidrógeno. En general, la estructura secundaria de una proteína tiene una fuerte dependencia de los enlaces de hidrógeno. Entonces, a la hora que la desnaturalizamos, hacemos que algunos se rompan y que se vuelvan a formar en otras posiciones. O sea, todo depende del análisis energético que tengamos para la proteína. ¿Ah? Bueno, esto ahorita nada más se los mencioné al pasar. No lo vamos a volver a emplear, pero quiero que vean que todo parte de un análisis tan sencillo como este que acabamos de hacer. Por cierto, déjenme nada más mostrarles a la molécula del N-butano para que vean cómo se vería tridimensionalmente. Esta es la molécula, este es el arreglo lineal, ¿no? Por eso es que lo pinto siempre en mi arreglo taquigráfico como una escalerita. Eso se debe a que los átomos van a tender a asociarse de esta manera
con la intención de que se disminuya la energía potencial. Porque fíjense, el enlace que estaba girando era este enlace carbono-carbono, el de los átomos que se encuentran en medio, ¿no? Yo lo giro, llegaría a una conformación así como de U, ¿no? Esta sería la conformación eclipsada para la molécula del N-butano. Estos enlaces sigma de los metilos que se encuentran en los extremos están girando como locos, ¿no? Entonces, a la hora que giran, fíjense que se están interfiriendo estéricamente uno con el otro. Ajá. Eso haría que se incrementara la energía potencial, es decir, los hidrógenos tienden a repelerse, ¿no? Prácticamente sería imposible que yo los pusiera así, salvo que esté en un estado energético muy alto. La molécula siempre va a tender a arreglarse de esta manera, en la que, aunque giren estos otros enlaces sigma, yo no tengo que se maximice la repulsión como resultado de esos giros, ¿no? Entonces, por eso es que siempre lo pinto como una línea en zigzag. De esa manera se minimiza la energía potencial del sistema. Si yo lo veo a través de mi proyección de Newman, este sería el modelo eclipsado. ¿Ah? Entonces, en general, cuando analicemos este tipo de cosas desde el punto de vista estérico, utilizamos la proyección de Newman. Hay otras dos proyecciones. Esta que utilizamos aquí arriba, esta de aquí, se llama proyección de caballete. Es así como un caballete de pintura o un caballete de los que utilizan los carpinteros, ¿no? Para trabajar. Trata de dar esa proyección una idea del modelo en 3 dimensiones. Y hay otra todavía que se llama proyección de Fischer. La molécula de etano en la proyección de Fischer se vería de esta manera. Ahorita lo que estoy pintando aquí en las intersecciones son los átomos de carbono. ¿Ah? Por definición, en la proyección de Fischer, las líneas horizontales son son enlaces que están entrando hacia el plano del pizarrón. O sea, estos dos hidrogenitos estarían entrando al plano. Lo mismo estos dos. Luego, este se encuentra sobre el plano, este enlace carbono-carbono, y los que se encuentren en líneas verticales están saliendo, o sea, este de acá está saliendo, lo mismo el que se encuentra abajo. Nada más que yo ya no lo necesito especificar, porque la notación me dice que tiene que ser así. Entonces, reemplazo esta notación por esta otra. En el caso de mi molécula del N-butano, la proyección de Fischer, ¿cómo quedaría? Quedaría así. CH3, CH3, HH. Ahora, las proyecciones se utilizan dependiendo de qué es lo que yo quiera analizar. Porque, ¿cuál conformero me daría esta proyección de Fischer que estoy pintando aquí para el N-butano? Recuerden que las líneas verticales están saliendo. Entonces, en realidad, yo tendría un carbono, el otro carbono. En realidad, yo tendría que los metilos se encuentran del mismo lado, ¿no? Mientras que los hidrógenos se encuentran también del mismo lado. Entonces, en realidad, la proyección que yo estoy viendo acá es la proyección de mayor energía potencial, sería en la que los metilos se encuentran uno detrás del otro, ¿no? Entonces, esta figura de acá no me da la idea acerca de la energía, por eso es que utilizo la proyección de Fischer, si lo que quiero es analizar la energía. Entonces, cada proyección se utiliza para alguna cosa en particular. Casi siempre la proyección de Fischer se emplea para definir moléculas de interés biológico, por ejemplo, azúcares, aminoácidos, etcétera. Ahí ocupo este tipo de proyección porque me da idea de cuál es la estereoquímica que tienen los aminoácidos, pero eso aguántenme unas cuantas clases para que les diga por dónde va, ¿sale? Parece un poco complejo. En efecto, lo es. Lo podemos hacer todo lo complejo que queramos, pero no es la intención de este curso. Ahorita, el análisis que quiero hacer de los hidrocarburos va más en el sentido de cómo le hacemos para obtenerlos, para qué nos sirven químicamente, o sea, cuáles son sus patrones de obtención y de reactividad. O sea, los utilizamos para materias primas, pero para producir qué cosas, qué, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver
ahorita seguimos en el tema de alcanos. Vamos a ver de cuántas maneras los podemos obtener. En general, ¿cuál es la forma que tenemos para obtener alcanos? ¿De dónde los obtenemos? ¿Por extracción del petróleo? Así es. ¿Fracking y cracking? ¿Por qué dijiste? ¿Por extracción? Por extraer el petróleo del subsuelo. Ok. Recuerden que el petróleo es una mezcla compleja de varios hidrocarburos. Casi todos esos hidrocarburos son alcanos. ¿Ah? ¿En qué se diferencian esos alcanos? En el peso molecular y en la configuración que tienen. Recuerden que para un mismo peso molecular tenemos posibilidades de diferentes isómeros configuracionales. Por ejemplo, para el butano tenemos N-butano e isobutano. Para el pentano, pues también tenemos un montón de isómeros y así, ¿no? Entonces, todos ellos se encuentran presentes en el crudo del petróleo. ¿Cómo le hacemos para separarlos? Hay varios procesos, pero el más importante de ellos es el de la petroquímica primaria. La petroquímica primaria consiste principalmente en destilar el crudo del petróleo. ¿Qué hacemos cuando destilamos? Estamos calentando algo, ¿no? Vamos a empezar a ver que se alcanza el punto de ebullición de los componentes, pero ¿quiénes van a pasar primero a la fase gaseosa? ¿Los más ligeritos o los más pesados? Los más ligeritos. Los más ligeros. Entonces, como primer producto de la destilación del crudo, vamos a tener al gas natural. El gas natural es sobre todo una mezcla de metano y etano. Bueno, le voy a poner como CH3, CH3. Luego de ahí tendría a lo que constituye como el gas licuado de petróleo. Nosotros lo conocemos como gas LP. Ya son hidrocarburos de mayor peso molecular. En general está compuesto por una mezcla de propano y butano. Luego de ahí tendríamos gasolinas. Las gasolinas sigue siendo una mezcla, la gasolina, pero es una mezcla de hidrocarburos que tienen más o menos cadenas de carbono que van del C5 al C7. Luego del C7, más o menos hasta el C10, 12, tenemos lo que conocemos como diésel. Y así, cada vez que vamos obteniendo cadenas más largas, vamos teniendo una mezcla que tiene menor valor comercial. Llegamos, por ejemplo, después al queroseno, que también es conocido como petróleo diáfano, y al final pues nos quedamos con lo que tiene menor valor comercial, que es el chapopote o asfalto, ¿no? Los primeros se encontraban en la fase gaseosa. Los siguientes se encuentran en la fase líquida. Y ya compuestos de este tipo, del chapopote o del asfalto, ya se encuentran como sólidos. Eso quiere decir que son cadenas muy largas de átomos de carbono, tienen elevados puntos de ebullición. De hecho, esto constituye cabezas de la destilación, así se llaman, y lo que está hasta acá abajo constituye a las colas. Entonces vamos separando los hidrocarburos de acuerdo con su peso molecular. Acuérdense que eso está totalmente relacionado con el punto de ebullición. ¿Se acuerdan que conforme agregábamos un carbono a la cadena, incrementábamos el punto de ebullición aproximadamente en 30 grados, ¿no? Entonces es complejo analizarlo desde este punto de vista porque tenemos muchos isómeros, pero sí podríamos decir que hay una correspondencia entre cadenas ligeritas y cadenas pesadas en el punto de ebullición, ¿va? Entonces, en general, lo que ocupamos para separar a esta mezcla del crudo de petróleo es la destilación, ¿no? Es lo que constituye la petroquímica primaria. ¿Qué es lo que hacemos con todo esto que obtenemos de acá? Desde el punto de vista de la industria, ¿para qué los ocupamos? Para combustibles. Exacto, los ocupamos para quemarlos, ¿no? Eso es un gran error por parte de la humanidad. Finalmente,
el petróleo es un recurso natural no renovable. En realidad, este tipo de cosas los tendríamos que ocupar como materias primas para hacer otras cosas de mayor valor agregado, por ejemplo, textiles, alimentos, materiales para la construcción, etcétera. O sea, el petróleo es la fuente principal de materias primas que ocupamos en cualquier sector de la industria. Sin embargo, prácticamente todo el petróleo lo ocupamos como combustibles, como dijo su compañero. Si es un recurso natural no renovable, quiere decir que si lo seguimos ocupando como combustible, pues llegará el momento en el que nos lo terminemos, ¿no? No solo no vamos a tener de dónde sacar energía, finalmente podemos desplazarnos hacia otras fuentes de energía, hacia la eólica, la maremotriz, la solar, la que ustedes quieran. Vamos a pensar que para cuando se termine el petróleo, vamos a tener mejores baterías solares, mejores sistemas fotovoltaicos. Total que no importa, ¿no? Si nos quedamos sin petróleo para producir energía, no importa tanto. Pero ¿qué es lo que sí importa? Que si nos acabamos el petróleo, nos vamos a quedar sin fuentes de materias primas para llevar a cabo, les digo, cosas en la industria de los alimentos, de los textiles, de casi cualquier rama de la producción. Entonces, eso sí es grave. El petróleo en realidad es un recurso natural demasiado valioso como para que lo estemos quemando. Ahora, ¿de dónde podríamos obtener a los alcanos si no nos fuéramos por parte de la petroquímica primaria, secundaria o terciaria? Vamos a ver. Estas que les voy a describir a continuación son reacciones que podemos hacer en el laboratorio y que me conducen a la obtención de un alcano. La primera que vamos a ver se llama hidrogenación. Ahorita me van a decir al final qué tienen en común todas estas reacciones de obtención en el laboratorio independientes de la petroquímica. Hidrogenación de alquenos. Esta no está tan difícil porque finalmente los alquenos también vienen de la petroquímica, ¿no? Pero, ok. Los alquenos en general recuerden que tienen una fórmula molecular CnH2n. Este es un alqueno. Si yo lo pongo en presencia de hidrógeno y utilizo un catalizador, el catalizador puede ser níquel o paladio o platino, cualquiera de los tres me sirve, llegaría a un alcano. Un alcano ahora tiene la fórmula molecular CnH2n más 2. ¿Ah? O sea, le estoy metiendo hidrógeno al doble enlace del alqueno para obtener un alcano. Vamos a poner un ejemplo. El etileno, H2C, CH2. Le pongo hidrógeno molecular y como catalizador voy a ocupar níquel. Es níquel metálico, nada más se encuentra el metal finamente dividido en forma de un polvo y eso me conduce a un fenómeno que se llama de catálisis heterogénea, o sea, el catalizador y las sustancias que reaccionan se encuentran en diferente fase. Finalmente el etileno es un gas y el níquel se encuentra en estado sólido, entonces es una catálisis de fase heterogénea. Eso me conduciría a CH3, déjenme pintárselos así, H3C, CH3. O sea que tengo etileno. Es el nombre trivial. En realidad se llama eteno, ¿no? Y estoy llegando a... ¿Cómo se llama este compuesto? Etano. Etano. Ahora, ¿qué significa? A lo mejor a ustedes les está causando algo de ruido que yo ponga al catalizador y a los reactivos encima de la flechita. ¿Se acuerdan que les dije que los químicos en general no balanceábamos las reacciones o que si lo hacíamos mediante el tanteo? Bueno, esta reacción se tendría que pintar así. H2C, CH2 más un equivalente químico de hidrógeno. Acá les pongo el catalizador, que en general este catalizador es níquel para este caso, y eso me daría H3C, CH3. ¿Por qué lo pongo de esta forma y no de la forma de abajo? Bueno, para esta reacción es fácil hacer el balanceo, pero hay reacciones en la química orgánica cuyo balanceo es muchísimo, muy difícil.
Entonces, lo que hacemos para capotear eso es poner al reactivo encima de la flechita. El hidrógeno está aquí, se encuentra en la cantidad estequiométrica que haga falta para que se lleve a cabo la reacción. O sea, poner algo aquí en la flechita significa que estoy ante una cantidad no estequiométrica, o bien que estoy poniendo cuanto haga falta, o bien que es un catalizador. Acá, por ejemplo, el níquel lo estoy poniendo ahí porque es un catalizador. El catalizador se encuentra en una cantidad no estequiométrica, o sea, no podría balancear a la reacción si pusiera el níquel de este lado, ¿va? Entonces, en general, en cualquier libro de química orgánica se van a encontrar con una notación de este estilo. Los reactivos se encuentran encima de la flechita. En resumen, ¿qué significa eso? Significa que el reactivo se encuentra en la cantidad que haga falta para que se lleve a cabo la reacción, o bien que se encuentra en una cantidad no estequiométrica, o bien que es el disolvente simplemente, el sistema en el que se lleva a cabo la reacción. ¿Va? Nos vamos a ir familiarizando poco a poco con esta notación. Bueno, esa es una forma. ¿Qué pasó? Una pregunta. ¿Cómo influyen estos metales en el mecanismo de reacción para obtener los alcanos? Eso es bien complicado. Lo vamos a analizar hasta el final del curso. ¿Va? Primero tenemos que estudiar varios mecanismos de reacción. En particular, la catálisis heterogénea es compleja desde el punto de vista mecanístico. Ahorita te voy a deber la pregunta, pero créeme, lo vamos a ver. Les voy a poner, antes de que lleguemos a poder esclarecer reacciones de este tipo, cómo ocurren reacciones, por ejemplo, que me llevan a polímeros. Son muy parecidas, entonces las voy a utilizar esas reacciones de polimerización como ejemplos para explicar la catálisis heterogénea, pero les digo, eso va hasta el final del curso. Entonces aguánteme. Va, profe. Ok. Espérenme tantito. Déjenme ver si les hace falta un ejemplo. No, nada más déjenme decirles que la eficiencia de la reacción depende del catalizador. Si es un catalizador de platino, la reacción me va a dar una mayor eficiencia que si utilizo paladio, y el paladio me va a dar mayor eficiencia que si utilizo níquel. O sea, el níquel es el menos eficiente, pero también es el más barato, ¿no? El platino es un metal precioso, lo mismo el paladio. Entonces, a nivel industrial, casi siempre se utiliza el catalizador de níquel, aunque me den menos eficiencia, pues es mucho más barato que utilizar platino, ¿no? Ya para reacciones muy específicas en laboratorio, reacciones muy controladas, es cuando se utilizan catalizadores de platino o de paladio. Ok, esa fue la primera reaccioncita. Hidrogenación de alquenos. La segunda reacción es una hidrólisis. La voy a englobar como un conjunto de dos reacciones. En ambas ocurre una reducción de un halogenuro de alquilo. Al halogenuro de alquilo lo voy a representar como una RX. ¿Ah? R es cualquier grupo alquilo, metilo, etilo, propilo, etc. Mientras que la X, para la química orgánica, la X representa un halógeno, pero entre todos los halógenos, en general, X solo representa al cloro y al bromo. El yodo y el flúor se comen diferentes, se comen aparte en la química orgánica. Entonces, cuando vean una X, significa que estoy hablando de un cloro o de un bromo, ¿ah? Que está enlazado, en este caso, a un grupo alquilo o a un radical alquilo. Ahora, ¿qué es la reducción? ¿Quitárselo? Quitárselo, sí, pero ¿quitarle qué? ¿El halogenuro? Sí, pero a ver, vámonos al concepto más general. ¿Qué era reducir y qué era oxidar? ¿De ganar o perder electrones? Así es. Cuando hablábamos de una reacción redox, una reacción de óxido-reducción, reducir significaba ganar electrones y oxidar era perder electrones, ¿no? Bueno, eso es en el sentido de la química inorgánica. Aquí en la química orgánica, cuando hablemos de reducir, significa ganar hidrógeno.
Y oxidar es perder hidrógeno. Entonces, como dijo su compañero Alfonso, él tenía razón. Si reducimos a un halogenuro de alquilo, le estaríamos quitando esta X, le estaríamos quitando al halógeno y le estaríamos metiendo un hidrogenito. Es decir, estaríamos obteniendo un alcano. ¿Están de acuerdo? Una R que está pegada a un hidrógeno sería un alcano. Ahora, hay dos maneras de llevar a cabo esa reducción. La primera es la reacción A, es una hidrólisis del reactivo de Grignard. Este reactivo de Grignard lo vamos a estar viendo hasta en la sopa. Es un grupo alquilo que está pegado a un átomo de magnesio y ese átomo de magnesio se encuentra pegado a un cloro o a un bromo. Este es el reactivo de Grignard. Todo el curso lo vamos a estar viendo. Es muy útil para la síntesis orgánica. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo a partir de un halogenuro de alquilo, un RX. Lo pongo en presencia de magnesio metálico y se obtiene el reactivo de Grignard. RMgX. Ya que lo tengo, simplemente lo hidrolizo. O sea, pongo al agua como un reactivo. A la agüita de coco, entonces la pongo acá y me quedaría RH más sales de magnesio. MgOH más MgX2 más MgOH2. Olvídense de todo esto, son subproductos. Ahorita nada más se los estoy pintando con fines ilustrativos, pero lo importante es esto. Fíjense, estoy obteniendo un RH, o sea, un alcano. Déjenme ponerles un ejemplito. ¿Cómo se llama este halogenuro de alquilo? Ah, no les he dicho. Los halogenuros de alquilo se llaman halogenuro de fulano de tal. Entonces, si aquí tengo un cloro, se llamaría cloruro de, depende de quién sea esta R. ¿Quién es esta R? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 4. 4. Es un tertbutilo, ¿no? El compuesto se llamaría cloruro de tertbutilo. Ok, al cloruro de tertbutilo lo pongo en presencia de magnesio metálico. ¿Qué se obtiene? Yo les ayudo con esta crucecita. ¿Qué le pongo de este lado a la crucecita? ¿Cloro? No, Magnesio. magnesio. Muy bien. Estoy generando primero al reactivo de Grignard. Este reactivo de Grignard tiene una notación un poco diferente. Como es un compuesto organometálico significa que tengo un átomo metálico unido al carbono. Este se llama cloruro de tertbutil magnesio. Termino el nombre con el nombre del metal. Esto no es necesario que se lo aprendan, ¿eh? Simplemente es el reactivo de Grignard. Ok, y ahora lo pongo en presencia de agua. ¿Qué se obtiene? Fíjense, ¿en qué se está disociando el agua? Se está disociando en el protón ácido más el anión oxidrilo. Ajá. ¿Quién es más electronegativo del carbono o el magnesio? El carbono. El carbono. Entonces el carbono tendría aquí un delta menos, mientras que el magnesio tendría un delta más. Esto quiero que lo vean así, chicos. En esto consiste toda la química. Toda la química consiste simplemente en pegar lo positivo de un lado con lo negativo del otro. Finalmente cargas diferentes se atraen, ¿no? Entonces, si aquí el carbono es parcialmente negativo, ¿a quién va a estar viendo por el lado de la molécula del agua? Al protonácido, ¿no?
O sea que me quedaría algo así, ¿no? Lo positivo de un lado se pegó con lo negativo. ¿Y como subproducto qué tendría? Este magnesio que es positivo se pegaría con este oxidrilo que es negativo. Entonces, por eso es que tengo magnesio, OH, y a la X. En este caso, la X es cloro, ¿no? Pero lo importante es esto. ¿Qué alcano se obtuvo? ¿Terbutano? No, no se llama así. No, se llama así. Porque fíjense, 2,2-dimetil, propano. espérese. El hidrógeno, acuérdense que no se pinta. En realidad, esta notación equivaldría a esta otra, ¿no? ¿Y cómo se llama este compuesto? Terbutil. No, Isobutil. butil no. Isobutano, porque ahora es un alcano. Siempre, chicos, cuenten el número de carbonos. Si yo del lado de productos, del lado de reactivos estoy teniendo 4 carbonos, del lado de productos también tengo que tener esos 4 carbonos. Aquí lo que está confundiéndoles a lo mejor es el hecho de que esté pintando a este hidrogenito como una valencia. Acuérdense que a la hora que yo transformo esto a la notación taquigráfica, ese hidrogenito no se pinta, o sea, es como si lo estuviera pintando así. ¿Ah? Entonces sería isobutano lo que se está obteniendo. Tengo que llegar a algo que también tenga 4 carbonos. ¿Sale? A ver, vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. ¿Cómo se llama este halogenuro de alquilo? ¿Y cuántos carbonos tiene? Bromuro Bueno, si me de, dicen uno, me de dicen lo etilo. otro. Bromuro de etilo. ¿Están de acuerdo los demás? Ok. Lo pongo en presencia. Yo sé por qué, prof. ¿No sabe por qué? Acuérdense que esta línea de acá. No sé por qué, bromuro. ¿Por qué bromuro? Porque tiene un bromo. No, ¿por qué bromuro de etilo? ¿Por qué bromuro de etilo? Ok. Bromuro porque tiene el bromo. Ahora, este enlace de aquí que estoy pintando es solo la conexión de este grupo alquilo con el bromo. Entonces, ese grupo alquilo tiene 2 átomos de carbono nada más, o sea, sería H3, CH2, bromo. Ajá. Ok. A ese bromuro de etilo lo pongo en presencia de magnesio. ¿Qué se obtiene? Tengo el mismo grupo alquilo, nada más que ahora se pega con el átomo de magnesio y el átomo de bromo. Ajá. Ahora lo pongo en presencia de agüita de coco. ¿Qué se obtiene? ¿Cuál es el alcano que resulta? Etano. Sería CH3 más subproductos, sales de magnesio. Sería en general compuestos de este estilo. Entonces tendría magnesio, OH, bromo. Pero de este, olvídense. ¿Ah? Me importa que llegue nada más etano. Ok, esa fue la primera reacción para obtener un alcano, reduciendo a un halogenuro de alquilo. Hay otra, es una reducción con metal y ácido. Tengo al halogenuro de alquilo, RX. Lo voy a poner en presencia de zinc metálico. Y esto es en un medio ácido. Entonces pongo al protoncito ácido. Ajá. Voy a obtener de ahí otra vez un alcano más el zinc es divalente. Entonces de ahí voy a tener que el zinc se oxida a un estado 2 más y voy a tener la liberación del halógeno como una X menos.
En realidad, esta reducción sí es un proceso redox en el sentido de la química inorgánica. O sea, quien se reduce está ganando electrones y quien se oxida está perdiendo electrones. O sea, aquí el zinc lo que está haciendo es oxidarse. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplito. Déjenme cambiar ese cloro por un bromo. ¿Cómo se llama este compuestito? ¿Es igual que el del inicio? No, no es igual. Fíjense por qué no es igual. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Tiene un 5. carbono, Sí, ¿no? sí, Tiene es 5. terbutilo. El del inicio tenía nada más 4. El del inicio era un terbutilo. ¿Cómo se llama? Exacto. Bromuro de neopentilo. Se llama así porque es como si yo tuviera al neopentano y le estoy pegando acá un átomo de bromo, ¿no? Bromuro de neopentilo. Este tiene 5 carbonos, mientras que el terbutilo tiene nada más 4. Ok. A eso lo pongo en presencia de zinc metálico y HCl. ¿Qué se va a obtener? Ya les dije la respuesta. Un neopentano. Así es. O sea, a este neopentilo le pongo nada más un hidrogenito, ¿no? Pero acuérdense que el hidrogenito no se pinta, entonces es lo mismo que si tuviera un neopentano. ¿Más quién? Fíjense que el bromo va a salir como un bromuro, Br-, y el zinc se va a oxidar a un estado de oxidación dipositivo. Entonces, ¿qué tendría? Tendría zinc ClBr más zinc. ¿De dónde viene ese Cl? Viene de aquí. El ácido clorhídrico se disocia como H más Cl menos. Entonces tendría zinc Br2 más zinc Cl2. Como todos los halógenos se encuentran ahí nadando en el medio, voy a tener todas las sales que sean posibles del zinc. O sea, todas estas sales estarían formándome un ZnX2. O sea que si tuviera esta misma reacción, pero con cloruro de neopentilo, ¿a qué llegaría? A varios cloruros del zinc. Varios cloruros del zinc. ¿Cuántos pueden haber? Solo uno, ¿no? Solo uno. Solo tendría zinc Cl2. ¿No? Aquí tuve varios halogenuros porque tenía el bromo presente. Pero si nada más tengo al cloro que está aquí en este compuestito y al cloro que viene del HCl, entonces solo voy a obtener cloruro de zinc. ¿De acuerdo? Pero les decía, lo importante es este de aquí. Ok. Hay otra reaccioncita. La voy a poner como el número 3. Se llama acoplamiento de un halogenuro de alquilo, o sea, de RX, con organocuprados. Fíjense, parto de un halogenuro de alquilo. Ahora en lugar de ponerle magnesio, le voy a poner litio. Obtendría algo muy parecido al reactivo de Grignard. También es un compuesto organometálico, que ahora el litio se encuentra enlazado al átomo de carbono. Este se llama organolitio. Ya que lo tengo, lo voy a poner en presencia de yoduro cuproso y se va a obtener esto, fíjense.
es un cobre en estado de oxidación 1 más, va a pasar a un cobre en estado de oxidación 3 más. Se le van a pegar 2 R's al cobre y se queda con el litio. Ajá. Es fácil de recordar porque se forma así como esta palabrita. ¿Ok? Ya que lo tengo, voy a meter un segundo halogenuro de alquilo, o sea, una R'(X). Y de esa manera se deshace este compuesto, es un compuesto también organometálico, se destruye y se obtiene simplemente el acoplamiento entre la R con la que empecé y la R que metí después. Pero esto sigue siendo un alcano, nada más que es un alcano de mayor peso molecular. ¿Va? Déjenme ponerles un ejemplo. A ver. Otra vez voy a partir de el cloruro de terbutilo. Lo pongo en presencia de litio. Se obtiene el organolitiado, ¿no? Ahora se llamaría terbutillitio. Eso lo pongo en presencia de el yoduro cuproso. Se obtiene esto. Y se le pegan 2 R's. Las R's son terbutilos, ¿no? Acuérdense que no estoy balanceando la reacción. Estoy poniendo los reactivos encima de la flechita justamente para no balancear la reacción. Y ya de ahí voy a meter otro compuestito. Por ejemplo, CH3Br, bromuro de metilo. O sea, es otro halogenuro de alquilo. ¿Qué se forma? ¿Un neopentano? Exacto. Vamos a contar los carbonos. Empecé aquí con 4 carbonos, ¿no? Y estoy metiendo uno más. El producto tiene que tener 5 carbonos. Es un neopentano. Estoy acoplando a la primera R esta segunda R que es simplemente un metilo. ¿Ah? ¿Quieren otro ejemplo, dicen? ¿O ya con eso? Otro ejemplo, por favor, profe. Otro ejemplito, ok. Profe, pero por ejemplo, en el pasado, Ajá. cuando se agregó el carbono, ¿no falta en el último dibujito? No, porque fíjate, recuerda que esta notación equivale a CH3, 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 CH3. ¿Y con qué empezamos? Empezamos con C, CH3, CH3, CH3. Esta es la R. Esta es la R que está pegada a otra cosa. ¿Quién es esa otra cosa? Es un cloro. Entonces empezamos con 4 átomos de carbono. A la hora que le metamos este metilo aquí, nos quedaríamos con esta otra moleculita que tiene 5 átomos de carbono. Por eso les digo, siempre cuenten los átomos de carbono. Sí, gracias. Ok. Es de repente difícil familiarizarse con esta notación. Lo que he visto que les cuesta mucho trabajo es este enlace de aquí. O sea, este enlace de aquí no es otro átomo de carbono, es simplemente el enlace que existe con otra cosa, con un grupo funcional. ¿Ah? Ok. A ver. ¿Qué otro se me ocurre? Quiero que me formen este compuestito. ¿Cómo se llamaría? Se llama 1, 2, 3, 4. Se llama 2, 3, ¿qué más? Dimetil. Dimetil, ajá. Butano. Butano. Quiero que me formen al 2,3 dimetilbutano a partir de cloruro de isopropilo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues primero se le agrega el litio, ¿no? Ok. De acuerdo con eso. Si es así, entonces obtendríamos al
isopropil litio. Luego, Le ponemos cloruro cuproso. ajá, yoduro cuproso y obtendríamos esto con 2 de las R. El compuesto tiene un nombre curioso. En este caso se llamaría isopropil cuprato de litio. Por eso les digo, el aprenderse los nombres pues no tiene ningún caso. De repente es muy difícil. ¿Va? Ok. Y luego, Profe, yo te ajá, tengo una duda. ¿cuál? Cuando agrega el cobre y el yodo, ¿por qué se hace de esa forma? Lo que pasa es que, recuerden, no estoy balanceando la reacción. De hecho, tampoco les estoy diciendo cuáles son los subproductos. Te lo preguntas porque a la mera hora desaparecía el yodo, ¿no? No lo estoy poniendo. Sí. Se forman sales de Se litio agregan. y sales de yodo. O sea, como subproducto acá tendría LiI. ¿Va? Ujú. Se pone ¿Y por bien qué? complicado balancear a las reacciones y reconocer a todos los subproductos. De hecho, muchos de los subproductos de estas reacciones no están identificados hasta la fecha. Entonces, por eso es que muchas veces los autores se olvidan de ponerlos. Ok. ¿Ah? ¿Y por Ok. qué aparece otro ISO? Les digo, no estoy balanceando la reacción. Eso es parte de la química que tiene el cobre. O sea, aquí tengo un cobre en estado de oxidación 1 y acá tengo un cobre en estado de oxidación 3. Por eso es que cambia su estado de valencia. Ah, ok. Ya es una particularidad química del sistema. Sí, Ajá. profe. Gracias. Dale. ¿Qué le pongo aquí para que llegue al producto deseado? Bromuro de isopropilo. Pues otro igual, ¿no? Ajá. Entonces sería otra vez al cloruro o al bromuro, lo podría poner. Voy a poner el mismo compuesto. Entonces se va a acoplar uno de acá con este de acá y me formaría este compuestito. ¿De acuerdo? Es una estrategia de síntesis si quiero producir un alcano de mayor peso molecular. A ver, ya nada más así al pasar, ya no me desarrollen toda la reacción. ¿Cómo le harían, por ejemplo, para llegar a este compuestito? ¿Quiénes serían sus materias primas? Un terbutano, ¿no? Sí, ¿Qué le pego? Un halógeno, ¿no? Puede ser X, puede ser cualquier X, o sea, cloro o bromo. Si su compañero ya eligió que vamos a utilizar esta parte como materia prima, ¿quién tiene que ser la otra? Otro igual, pero con un etil. Pero no es igual. Ah, bueno, con un etilo, ok. Ujú. Sería algo así. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que tener 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a esto le vamos a pegar otro halógeno. Ajá. Entonces al final vamos a tener algo que tenga, ¿cuántos? 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Sería este compuesto de acá. ¿Ah? Profe, también se puede usar 2 pentanos en lugar de... Hay muchas maneras de hacerlo. Fíjense, podemos hacer que sea todo este compuesto. Ay, perdón. O sea, que tengamos toda esta parte de la molécula pegada a un halógeno y que la otra nada más sea un metilo, ¿no? O podemos hacer que tengamos toda esta parte de la molécula y que la otra sea simétrica, o sea, que tengamos al mismo compuesto del otro lado, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Depende de quién elijamos como R y ya. ¿Sale? Bueno. ¿Qué le ven de común a todas estas reacciones, chicos, que estuvimos viendo? Fíjense. Aquí utilicé al litio, aquí utilicé al cobre,
acá utilizar el zinc. ¿Qué tienen en común todas esas reacciones? Todos son catalizadores. De hecho, las dos últimas no son reacciones catalíticas, solo la primera es catalítica. Pero de todos modos, en las dos últimas tengo la presencia de metales. ¿Y cuál es el costo de esos metales? Por ejemplo, el litio, dicen que van a empezar a haber guerras por el litio, ¿no? Por eso es que los gringos tienen ahorita tanto interés en países de Sudamérica, ¿no? Como Venezuela, Colombia y todo lo demás. El litio es muy valioso, ¿no? ¿Cómo se encuentran todos estos metales, cobre, litio y zinc en la naturaleza? ¿Se encuentran puros? Se encuentran como óxidos, ¿no? Se encuentran como óxidos o bien como sales, ¿no? Cloruro de litio, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a los metales en estado puro? Tenemos que invertir energía, ¿no? Para purificarlos. Tenemos que deshacernos de los óxidos, de las sales, y llegar al metal en su estado elemental, ¿no? Entonces, tengo que invertir energía para llegar a esos metales. O sea que llegar a ellos en realidad es un proceso muy costoso. ¿Cómo será de costoso en comparación con partir simplemente de la destilación del crudo del petróleo? Es más barato destilar el crudo. Claro, ¿no? O sea, todos estos procesos son costosísimos desde el punto de vista económico y energético. Lo que me conviene es llegar a la producción de alcanos mediante la destilación del petróleo. Ajá. Pero yo al petróleo lo estoy quemando. O sea, cuando se termine el petróleo, va a ser prácticamente imposible obtener todas las materias primas de las que gozamos en el mundo actual con el petróleo. Ajá. Toda la obtención de alcanos, de hidrocarburos en general, es muy costosa. Entonces, lo que tendríamos que hacer es utilizar al petróleo como fuente de materias primas para obtener estos alcanos, no andarlo quemando. Y justamente en eso consiste la segunda tarea que me van a entregar. No, la primera de este parcial, ¿no? Es una tarea en la que ustedes van a analizar cuál es la importancia económica que tiene el petróleo. Véanlo desde el punto de vista energético y desde el punto de vista económico. ¿Por qué no nos hemos desplazado a una economía, por ejemplo, de hidrógeno o de celdas solares o de lo que sea? ¿Por qué seguimos el petróleo? Porque es lo más barato, ¿no? En el momento en el que vivimos históricamente, el petróleo sigue siendo más barato que el hidrógeno, pero va a llegar el momento en el que no lo sea, ¿ok? Entonces, la tarea que quiero que hagan es simplemente un ensayo de reflexión que tenga que ver con eso, con cuál es el valor verdadero que tiene el petróleo. Esas se las voy a subir en un ratito y me la entregan por ahí del día viernes, ¿ah? Viernes o sábado. Sabadito, ¿no? ¿Dudas, chicos? Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. En las últimas reacciones, bueno, la última reacción que vimos, ¿qué se supone que le pasa al cloro, al bromo, al cobre, al litio? Se obtienen un montón de cochinadas, por eso es que no las estoy pintando. Se van a obtener sales muy complejas de cobre, litio, yodo, todo lo que tengamos por ahí. Por ejemplo, fíjate, aquí estamos partiendo de un hidrocarburo que tiene cloro, ¿no? Aquí estamos teniendo yodo, además tenemos cobre y litio. Entonces, al final, voy a tener cosas como esta. Cobre, voy a tener por ahí las sales del cobre y del litio. O sea, bueno, ahí no tenía cloro, no tenía bromo, tenía cloro, ¿no? Entonces tendría Cl2 más CuLi yodo cloro más LiI2 más LiCl2 más LiCli y ¿quién más? Sobre todo esas. Es complicado estar definiendo todos los subproductos que aparecen. Por eso es que los autores en los libros de química orgánica prácticamente nada más les ponen el producto orgánico, este de acá. ¿Y a eso ya no se le puede dar alguna utilidad o ya es puro desecho? De hecho, te voy a contar un secreto.
esta reacción no procedería si no se estuvieran formando estos compuestos de acá. En realidad, estos son los productos de reacción y el subproducto es el compuesto orgánico. ¿Por qué? Recuerden que analizamos nosotros un enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Delta G es igual a delta H menos T delta S. Esta reacción tiene que ser espontánea. Lo más seguro es que sea exotérmica. ¿Qué es lo que hace que sea exotérmica? Que yo tenga un término entálpico muy importante, o sea, que esté liberando mucho calor a los alrededores, ¿no? Eso quiere decir que el calor de reacción es muy negativo, es mucho menor que cero. Ajá. ¿De qué manera puedo estar haciendo un compuesto que sea muy estable? Quiere decir que estoy formando compuestos que tienen enlaces muy fuertes. ¿Y quiénes son los que tienen los enlaces más fuertes? Los compuestos, ¿no? LI2, LICL2, etcétera. Todos ellos van a tener una componente entálpica muy fuerte. Entonces, ellos van a hacer que este delta G, al final, se vuelva también muy negativo. En realidad, les digo, los productos de reacción son los que pongo como subproductos, las sales. Y el producto colateral es el compuesto orgánico. Y sí se pueden aprovechar. En general no se hace, porque pues varios de estos son solubles en agua. Muchas de las reacciones orgánicas a nivel industrial se llevan a cabo en agua. Entonces, simplemente se disuelven estos en el agua y el agua se desecha. Entonces, muchas veces sí se desperdician, pero en la actualidad pues se está tratando de reutilizar a estos compuestitos. De todas estas sales de litio, yo podría volver a recuperar al litio, nada más que pues, es un proceso costoso desde el punto de vista energético. ¿Ah? Vale, gracias. Ok. Vamos a dejarle aquí, chicos. Nos vemos el miércoles, ¿les parece? El miércoles vemos las reacciones de reactividad de los alcanos, o sea, ¿para qué nos sirven? Ya vimos las de obtención. ¿Va que va? La electrónica ya es un poco más. Va que va. Árale. Ok, profe. Va, profe. Gracias. Cuídense, chicos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Un gusto. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos.